Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Les invito, hermanos, a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer, comenzando allí desde el versículo 20. Dice, cuando llegó la noche. Mateo 26, 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Acabamos de leer el relato de esa última cena que el Señor Jesús tuvo con sus 12 apóstoles, tal como lo registra el evangelista de Mateo. El evangelista Lucas, que también se le conoce como el médico amado, registra algunos detalles más de esta cena. Dice Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, comenzando en el versículo 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa
y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así se inició esa noche las palabras del Señor Jesús. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Iba a ser la última oportunidad que Jesús estaría junto con sus discípulos. Ese mismo día por la noche, después de la cena, saldrían para el huerto del Getsemaní y esa misma noche sería traicionado, entregado, vendría su juicio y finalmente en las horas del día viernes sería sacrificado por nosotros. Por eso dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. La mensajera del Señor, en el libro El deseado de todas las gentes, dice que en esa noche Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus grandes fiestas respectivas. Él, quien era el Cordero de Dios inmaculado, estaba por presentarse él mismo como ofrenda por el pecado. Y con la muerte de Cristo en la cruz acabaría el sistema de ofrendas por el pecado, de sacrificios, ese sistema de figuras y ceremonias que se había instituido desde la entrada del pecado. Tan pronto como entró la entrada del pecado, Dios había instituido el sistema de ofrendas por el pecado del Cordero. Más adelante, cuando el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, estaban en Egipto, Dios instituyó la fiesta de la Pascua con el Cordero Pascual, aunque ya se celebraba la muerte del Cordero por el pecado sobre el altar. Dios ahora la establece como una fiesta de recordar y celebrar cada año, porque recordaba no solamente la salida de Egipto, y cuando Dios la instituyó, fue justamente la noche en que el pueblo de Israel salía de Egipto. Por eso la Escritura en Éxodo capítulo 12 dice que el Cordero Pascual lo tenían que comer apresuradamente. Tenían que comerlo con su ropa puesta, con su bordón al hombro, con sus sandalias, porque en el momento de la señal tenían que salir. Y esa primera Pascua se celebró no sentados a la mesa, lo comieron de pie, esperando la señal, hasta con la mochila al hombro, listos para salir. Y esa fiesta pasó a recordar
la gran liberación que Dios hizo con su pueblo. La palabra Pascua viene del hebreo pasqué, que quiere decir pasar por alto. En inglés, skip, pass over. Eso es lo que significa, pass over, pasar por alto. ¿Por qué? Porque esa noche fue la última de las terribles plagas que cayeron sobre los egipcios. Y en esa plaga murieron todos los primogénitos. Pero Dios había dado instrucciones que el cordero pascual no solamente se iba a comer, pero se iba a recoger la sangre y con un hisopo se iba a marcar el dintel y los postes de la puerta donde se comía el cordero pascual con sangre. Y noten nuevamente, el dintel y los postes, la señal de la cruz. Porque ese cordero prefiguraba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 1500 años más tarde, en la misma fecha en que se celebraba la Pascua, el 14 de Nisan, Cristo entregó su vida por nosotros, derramó su sangre como cordero expiatorio. Por eso veníamos leyendo en esta cita que Jesús se encontraba en medio de dos dispensaciones. Hasta ese momento se había celebrado los sacrificios de animalitos, de corderos por el pecado, y se había celebrado la Pascua como recordativo de la gran liberación, que Dios no solamente libró de la muerte a los primogénitos esa noche, pero también libró al pueblo de Israel, de Egipto, de sus amos que los tenían como esclavos y les dio libertad, sacándolos para introducirlos en la tierra prometida. Así que la Pascua recordaba ese gran milagro de liberación. Pero resulta que ahora, esta noche, Jesús iba a instituir un nuevo recordativo. Ya no de la liberación de Egipto, sino de la liberación del pecado. Porque Él con su sangre, como acabamos de leer en Mateo 26, Él dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y de ahí en adelante, la nueva fiesta que el Señor estableció fue el recordativo de su sacrificio, la gran liberación que vino a través de la muerte de Cristo. Así que, terminando la cita que les estaba leyendo, dice, Cristo, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así pondría fin con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado su muerte. Mientras comía esa última cena, que era del Cordero Pascual con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. El servicio
que Cristo establecería esa noche había de ser observado por sus discípulos en todos los países del mundo a través de todos los siglos. Y la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. Es decir, la Pascua caducó con la muerte de Cristo. Ya no sacrificamos más corderos pascuales. Ahora recordamos el sacrificio de Cristo a través de los emblemas que Él escogió. Y termina la cita diciendo: el rito de la cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito o esta celebración ha de conmemorarse hasta que Él venga por segunda vez en gloria. Y Jesús mismo lo dijo, que no iba a participar más hasta aquel día cuando lo comiera con nosotros en el reino de los cielos. La Santa Cena es el medio por el cual Dios mantiene fresca en nuestra memoria el recuerdo de su gran obra de redención por nosotros. Cuando Jesús celebró la cena, estaba sentado, o más bien recostado a la mesa. Recuerden, la primera Pascua fue en pie, listos para partir. Pero ahora ya el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida. Y menciona aquí la mensajera del Señor, en armonía con el reposo que habían recibido al entrar en Canaán, el pueblo tomaba entonces la Santa Cena o la Cena Pascual en posición recostada. Se colocaban canapés en torno a la mesa. Canapés es un asiento que tiene solo un lado para recostarse y el otro es largo, como que fuera una cama, pero más angosta. Por supuesto, como un sillón, no como cama. Y entonces la persona podía recostarse y subir los pies o dejar los pies a un lado, pero de todos modos recostarse sobre el canapé. Y así la próxima persona sentada al lado podía recostarse en la que estaba a su lado. Apoyaba en el brazo izquierdo y con la mano derecha libre podía manejar la comida. En esa posición, un huésped podía poner la cabeza sobre el pecho del que seguía en orden hacia arriba, y los pies, hallándose al final del canapé, podían ser lavados por uno que le diera la vuelta al círculo sin necesidad de que se levantaran de la mesa. Así era como se celebró esa cena que el Señor Jesús estableció. Ahora, Jesús está sentado junto con sus discípulos. Delante de él están los panes sin levadura, porque esa noche comenzaban los 7 días de los panes sin levadura, la fiesta que se conoce como los ácimos, o los 7 días de los panes sin levadura. Y allí estaba también el vino de Pascua, que según las instrucciones de la palabra de Dios,
era vino sin fermentar, era vino fresco. Estos emblemas fue los que Jesús escogió para representar su propio sacrificio sin mácula. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo de pecado y de muerte, podía representar a ese cordero sin mancha y sin mácula que fue ofrecido por nosotros. Ahora, según lo que leímos hace un momento, también estaba sentado a la mesa el traidor. Judas estaba presente cuando Jesús instituyó la Santa Cena. Y Judas recibió también el pan y el vino, emblemas del cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Señor. Él también oyó las palabras del Señor Jesús: haced esto en memoria de mí. Y sentado allí en la misma presencia del Cordero de Dios, el traidor reflexionaba en sus sombríos propósitos y albergaba pensamientos de resentimiento y de venganza. Mientras se celebraba la Santa Cena, ustedes recuerdan que cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, había dado pruebas convincentes del carácter de Judas. ¿Se acuerdan lo que él dijo al terminar de lavar los pies de todos? Él dijo: ahora estáis todos limpios, aunque no todos, porque él sabía quién le iba a entregar. Esas palabras de Jesús convencieron al falso discípulo que Jesús leía el propósito de su corazón. Pero ahora Jesús habló mucho más claramente. Volvamos a nuestra lectura de Mateo capítulo 26. Perdón, Mateo capítulo 26, versículo 21. Y mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Aquí ya Jesús lo dijo en forma directa. Los discípulos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo podía el Señor Jesús decir algo así? Vino sobre sus corazones un pesar, pero también una consternación. Estaban sacudidos por esas palabras. No podían comprender cómo uno de ellos, de los que habían estado con Jesús 3 años y medio, que habían vivido con él, que habían dormido con él, que habían comido con él, que habían visto sus milagros, escuchado sus enseñanzas, ¿cómo podía uno de ellos traicionar a su divino maestro? ¿Y por qué habría de traicionarlo? ¿Por cuál causa? ¿Y ante quién lo iba a traicionar? ¿Cómo podía en el corazón de alguien tener un designio tan macabro, tan terrible? Oh, pensaban algunos de los discípulos, no puede ser esto que Jesús dice. Miren, dice aquí: por cierto,
que no sería en él ninguno de los 12 favorecidos, que sobre todos los demás seguidores que tenía el maestro habían tenido el privilegio de oír sus enseñanzas, que habían compartido su amor admirable y hacia quienes él había manifestado tan grande consideración al ponerlos en íntima comunión con él. Los discípulos estaban pasmados, azorados, pero comenzaron a pensar cuántas veces Jesús había dicho cosas y después habían salido exactamente como él lo había anunciado. Nunca habían fallado sus palabras. Es más, esa misma noche, si volvemos al texto de Lucas, de donde fue tomada nuestra lectura bíblica, Jesús había mostrado que él conocía todo y que se iba a cumplir exactamente como él lo decía y que no fallaba ni en el más mínimo detalle sus palabras. Porque dice en el versículo 7 de Lucas 22, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, cuando entren en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y decidle, seguidle hasta la casa donde él entre. Y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Ahora fíjense, ¿cómo sabía Jesús que en el mismo momento que ellos iban a entrar en la ciudad, un hombre con un cántaro de agua iba a entrar y les dijo, síganlo? No era el dueño de la casa, era un siervo. Lo raro es que en aquella época las personas que acarreaban el agua eran las mujeres, no los hombres. ¿Se acuerdan de la samaritana? Pero en este caso, lo que hacía diferente y por lo cual lo podían reconocer era porque era un varón el que cargaba el agua. Y les dijo, no le digan nada a él, nomás síganlo. Y donde vean que él entra en la casa, pidan hablar con el dueño de la casa. Y díganle dónde está el aposento donde vamos a celebrar la Pascua. Y él les mostrará y allí van a preparar la Pascua. Es decir, todo lo que Jesús decía salía exactamente como él lo señalaba, hasta en el último detalle. Y ahora cuando Jesús dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, aunque a ellos les parecía increíble que uno de los discípulos fuera a traicionarlo, comenzaron a pensar, bueno, todas las palabras que Jesús ha hablado se han cumplido hasta en el último detalle. Así que comenzaron cada uno a escudriñar su propio corazón
para ver si dentro de ellos había algo, algún pensamiento contra su maestro. Porque Jesús no había dicho quién, solo dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y cada uno comenzó a preguntarse, ¿será que ese pueda llegar a ser yo? Y vino un escudriñamiento de su propio corazón, con la más dolorosa emoción. Uno tras otro comenzó a preguntar, ¿soy yo, Señor? Ahí lo leímos en San Mateo, en el capítulo 26. Dice el versículo 22, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y recuerden que eran 12. La pregunta se repitió, perdón, la pregunta de los discípulos se repitió 12 veces porque cada uno de ellos comenzaron a preguntar, ¿seré yo? El único que no preguntó fue Judas. Guardó silencio. Al fin, el apóstol Juan fue el que preguntó, Señor, ¿quién es? Judas no había preguntado, pero todos habían preguntado y nadie estaba contando a ver quién preguntaba. Cada uno preguntaba por sí mismo. Pero ahora la pregunta va directa a Jesús. ¿Quién es, Señor? Y Jesús respondió, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le hubiera a ese hombre no haber nacido. La conmoción de las preguntas, uno tras el otro, preguntando. Judas no había oído las primeras palabras del Señor Jesús, que decía, el que mete conmigo la mano en el plato, ese es el que me va a entregar. Como todos estaban preguntando, Judas no alcanzó a escuchar esa parte. Y ahora, como todos habían preguntado, y muchos, especialmente los que estaban cerca de él, y habían visto que él no preguntó, él mismo dice, versículo 25, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. En ese momento Judas se sintió confundido porque todos los ojos estaban sobre él y se sintió expuesto porque era claro que Jesús conocía su propósito. Y Judas se levantó rápidamente de la mesa. Podemos leerlo en el capítulo 13 de San Juan. San Juan capítulo 13. Dice
Vamos a leer desde el 21 en adelante, es la misma historia. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a los otros, dudando de quién estaba hablando Jesús. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Aquí está donde fue Juan, el que le preguntó a Jesús: ¿quién es, Señor? Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Recuerden, él no había escuchado la primera partecita. Solamente escuchó la segunda, donde Jesús decía: ay del hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Pero la partecita: a quien yo diere el pan mojado, el que meta conmigo el pan en el plato es el que me va a entregar, Judas no lo escuchó. Y así imperceptiblemente llevó la mano al mismo momento que Jesús para mojar su pan en las hierbas amargas mezcladas con aceite de oliva que se acostumbraba a tener para la Pascua, y se mojaba el pan en eso para comerlo. Pero miren cómo sigue. Después del bocado, porque ahí sí todos los demás lo estaban mirando. Y cuando se echó el pan en la boca después del bocado, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Se levantó apresuradamente de la mesa y dice la escritura en el versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, salió luego. Y luego no quiere decir después de, sino pronto, luego, lueguito. Se levantó de la mesa y salió. Y era ya de noche. En verdad era noche para Judas Iscariote, porque las tinieblas habían caído sobre él, porque Satanás tomó posesión de su corazón. Hasta que hubo dado ese paso, todavía Judas no había traspasado la posibilidad de arrepentirse. Pero cuando abandonó la presencia del Señor y de sus condiscípulos, había hecho la decisión final. Cruzó la línea del punto sin retorno. Esta historia es muy interesante porque nos enseña muchas cosas. En primer lugar, nos habla del amor del Señor Jesús. Y esto ya lo hemos estudiado en veces anteriores al celebrar la Santa Cena, que cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, con un amor tan grande, lavó los pies a Judas, que hubo un momento cuando la mirada de Jesús y la de Judas estaban así cerquita a Jesús,
arrodillado delante de él para lavarle los pies, que Judas sintió ese amor, porque Jesús no lo miraba condenatoriamente, sino con amor. Y hubo un momento en que Judas estuvo a punto de confesar su pecado y arrepentirse. Yo no me voy a detener ahora en la historia de Judas y toda su vida y cómo él llegó a este momento, ¿verdad? Pero mientras Judas estuvo en la presencia del Señor, todavía había oportunidad de arrepentimiento. Todavía. Algunos piensan, bueno, pero ya estaba escrito que uno de ellos lo iba a entregar. Podría haber sido cualquiera. Porque la pura verdad es que ninguno de ellos ni se conocía a sí mismo. Un poquito más adelante, después de que Judas se levantó de la mesa, Jesús dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos vosotros os avergonzaréis de mí esta noche. Y los discípulos decían: no, no. Hasta Pedro dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré de ti, yo no te negaré. Y Judas le dijo: antes que el gallo cante, me negarás no 2, sino 3 veces. Y la Escritura dice que todos lo abandonaron. Lo dejaron solo en su hora más crítica, en su hora más terrible. No solamente fue Judas el traidor, lo traicionaron todos. Negaron que lo conocían. Hasta blasfemaron y dijeron malas palabras para mostrar que ellos no eran de los discípulos del Maestro. Todos lo abandonaron. Porque estaba escrito: pisaré solo el lagar, y de los míos ninguno estará conmigo. Ni uno de los discípulos abiertamente se identificó con él, ni siquiera el que había dicho: aunque todos te negaran, yo no te negaré. Así que Judas fue el traidor, pero no el único. Y no solamente eso, cualquiera de los demás podría haber cumplido la profecía que estaba escrita por el salmista. Cualquiera. Hay personas que piensan que estamos predestinados a hacer algo y que Judas ya estaba predestinado y que no podía hacer otra cosa. Podría haber sido cualquiera de ellos. Por eso el Señor instituyó junto con la cena del Señor el rito del lavamiento de los pies, que nosotros lo llamamos el rito de humildad, porque ninguno de ellos estaba preparado para participar de la cena con el Señor. Ninguno. Estaban peleados entre sí, había graves diferencias entre ellos, había celos, envidia, se habían faltado el respeto los unos. Es más, camino a la cena pascual, en el camino que iban, dicen los versículos que siguen, se venían peleando y recriminándose el uno al otro. ¿Y tú quién te cree? ¿Y por qué tú dices que te vas a sentar al lado de él? ¿Y quién te dio a ti? Mira, y estos otros hermanitos que fueron a buscar a su mamá para que les consiguiera el mejor lugar. Había una disensión tan terrible entre ellos, tan feo. No estaba su corazón preparado. Y hermanos, estos discípulos nos representan a nosotros. Tenían 3 años y medio de estar con el Señor Jesús. Es más, Jesús los había ordenado al ministerio, les había impuesto las manos.
los había establecido como apóstoles. Los había enviado a predicar. Eran los fundadores de su iglesia. Y no estaban preparados. Así que aprendemos de esta lección de Judas, en primer lugar, que Jesús amó a los suyos hasta el mismo fin. Y trató de salvar aún a Judas hasta el mismo fin. Él no hace acepción de personas. Otra cosa muy interesante de esta historia es que Jesús, aún sabiendo que Judas lo iba a entregar, no le impidió participar de la cena del Señor. Porque recién hasta después de la cena, primero pasó lo del lavamiento de los pies, después pasó lo de la Santa Cena. Y después vino lo del que moja el pan conmigo en el plato. Pero todavía en la Santa Cena, Judas tenía oportunidad de arrepentirse. Todavía. Por eso Jesús no le prohibió que participara. Hay muchas personas que dicen, bueno, solamente los que están bien pueden participar. Los demás no debieran participar. Es cierto, la Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe de la copa del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Pero la responsabilidad de probarse recae sobre el participante, no sobre otro que lo juzgue. Hay hermanos que dicen, yo no voy a participar de la cena porque ya vi quién está allí. Cuando los creyentes se congregan para celebrar la cena del Señor, están presentes mensajeros invisibles para los ojos humanos. Puede haber un Judas entre los que participen, y en tal caso hay allí mensajeros del príncipe de las tinieblas, porque ellos acompañan a todos los que se niegan a ser dirigidos por el Espíritu Santo. También hay ángeles del cielo presentes en la reunión. Estos visitantes invisibles están presentes en toda ocasión tal. Pueden entrar en el grupo personas que no son de todo corazón siervos de la verdad y la santidad, pero que desean tomar la Santa Cena. No debe prohibírseles. Hay testigos que estuvieron presentes cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y también de Judas. Hay ojos más que humanos que contemplan la escena. El ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. Es verdad que el pecado abierto excluye a los culpables, y esto lo enseña claramente el Espíritu Santo. Y si algunos de ustedes pues quieren la cita, la pueden encontrar en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 29. Que el que come indignamente va a comer juicio para sí. Pero cada uno tiene que probarse a sí mismo. El pecado abierto nos excluye de la cena del Señor a menos que nos arrepintamos. Pero fuera de esto, termina diciendo la cita,
Nadie ha de pronunciar juicio sobre otro. Dios no ha dejado a los hombres el decir quiénes han de presentarse a la Santa Cena. Porque ¿quién puede leer el corazón? ¿Quién puede distinguir la cizaña del trigo? Por eso, el mandato es: pruébese cada uno a sí mismo. Y recuerden, todavía, si el Espíritu Santo te trae convicción de pecado, todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Y justamente el rito del lavamiento de los pies es un símbolo. ¿Recuerdan lo que vimos recién? Que Jesús dijo: y ahora estáis limpios, aunque no todos. Porque el lavamiento de los pies es un símbolo de la limpieza del corazón. Así como los discípulos no estaban preparados por sus contiendas, su orgullo, y Jesús les dio el ejemplo, lavándoles los pies, y se humillaron y se dieron cuenta de cuán mal estaban, porque ninguno quería ser el servidor de los demás. Ninguno quería rebajarse, y cuando lo vieron a Jesús y al Maestro tomar el lugar del siervo, fue el sermón más fuerte que jamás escucharon, sin palabras. Sin palabras. Nomás Jesús se levantó y les dio el ejemplo. Y antes de pasar nosotros a la cena del Señor, les voy a leer ese pedacito y luego una cita cortita más de este libro, y nosotros iremos a participar del rito de preparación. Dice San Juan capítulo 13. Dice el versículo 10. El que está lavado, entiéndase, lavado en la sangre de Cristo, lavado a través del bautismo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que el servicio de humildad nos prepara para participar limpiamente de la cena del Señor. El lavamiento de los pies es como un mini bautismo. Si ya estamos lavados en la sangre de Cristo, bautizados, solo necesitamos lavarnos los pies. Porque aún después del bautismo suceden cosas en nuestra vida. Hay actitudes, hay palabras, hay roces los unos con los otros que necesitamos pedir perdón y ser limpiados. Y así el Señor instituyó ese rito. Y ahora la cita dice así: por el Espíritu Santo, Cristo mismo está presente en la Santa Cena para poner el sello a su propio rito. ¿Lo cree?
Cristo mismo es el que le va a dar el sello de aprobación a este rito que hacemos en su nombre. A través de su Espíritu Santo, Él está allí para convencer y enternecer el corazón. Ni una mirada, ni un pensamiento de contrición escapa a su atención. Él aguarda al arrepentido y contrito de corazón. Dice la Escritura, al corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios. Todas las cosas están listas para la recepción del alma contrita y humillada. El que le lavó los pies a Judas anhela lavar a cada uno de nosotros la mancha del pecado de nuestro corazón. Nadie debe excluirse, termina diciendo aquí, de la comunión porque esté presente alguna persona indigna. Cada discípulo está llamado a participar públicamente de la cena del Señor y así dar testimonio de que acepta a Cristo como su Salvador personal. En estas ocasiones designadas por Él mismo es cuando Cristo se encuentra con los suyos y los fortalece por su presencia. Corazones y manos indignos pueden administrar el rito. Sin embargo, Cristo está allí para ministrar a sus hijos, aún los que reparten. Y ni el pastor está exento de esto. ¡Ay de mí si participo indignamente! Porque como juicio en lugar de bendición. Pero puede haber alguien de los diáconos, de los ancianos, aún del pastor, que tenga manos indignas, corazón sucio. Eso no invalida el servicio, porque el que realmente entrega y se entrega a sí mismo, el que preside, es el mismo Señor Jesucristo. Dice, corazones y manos indignos pueden administrar el rito, sin embargo, Cristo está allí para ministrar a sus hijos. Todos los que se acercan a la cena del Señor con su fe fija en Cristo serán grandemente bendecidos. Los que descuidan estos momentos de privilegio divino sufren una gran pérdida. Es sobre ellos a quienes se aplican las palabras: no estáis limpios todos. El que no aprovecha la cena del Señor para estar en paz con Cristo, para recibir ese perdón que Él ofrece y para participar de esos emblemas que nos recuerdan su muerte, su sacrificio por nosotros. Él es el que está mal. Él es el que se priva de la bendición y no hay por qué. Si tu conciencia te dice tú estás mal, no participes. Lo único que tienes que hacer es decir, reconozco, Señor, que no soy digno. Límpiame con tu sangre, confieso aquí mismo mi pecado. No seas como Judas, que podría haberlo confesado, pero endureció su corazón. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar ese corito que dice: fija tus ojos en Cristo. Recuerden
que si tenemos los ojos fijos en Él. Así que concentrémonos en Jesús. Y Él va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.